Buenas tardes, mi nombre es Silvia. En esta oportunidad les voy a hablar un poco acerca de los entornos virtuales de aprendizaje y su rol innovador en el proceso de enseñanza. Este es un artículo que escribió, basado en una investigación, Eva Lisbeth Cedeño Romero y José Atilio Murillo Moreira. Es presentado a la docente magíster Ángela Patricia Sabogal Cruz. Los entornos de aprendizaje, en este caso los entornos de aprendizaje virtual, necesitan un cambio constante y radical cada vez más debido a que se presentan la necesidad de que los estudiantes tengan un pensamiento crítico y reflexivo. No solo basta con eso, sino que también el rol del docente y también de los estudiantes cambia, ¿no? El rol del docente pasa a ser un rol de moderador y guía, y el de los estudiantes tiene que tener una parte más autónoma y de participación también más activa en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una comunicación siempre fluida y activa entre estos dos actores del proceso que son los principales, ¿no? Y las herramientas pedagógicas que van vinculadas con los ambientes virtuales de aprendizaje son muy necesarias, de modo de que estas herramientas generen un cambio de lo que se ha visto de lo tradicional a la manera de cómo se utilizan ahora las nuevas tecnologías, ¿no? Las TICs. Los autores, basados en una investigación de corte cualitativo, definieron varios aspectos. Entre ellos está la concepción del ambiente virtual del aprendizaje, cuál es la guía del profesor o tutor, el espacio, cuál es el espacio más relevante en el ambiente virtual de formación y cuál es la importancia de disponer de un espacio virtual de aprendizaje. Entonces, estos cuatro puntos fundamentales son los que se abordan dentro de este artículo. Vamos a ver el primero, que nos habla acerca de la importancia de disponer de un espacio virtual de aprendizaje. ¿Por qué es importante disponer de un espacio virtual de aprendizaje? Eh, Porque en eso va a estar basada la formación del estudiante, ¿no? En que el estudiante esté cómodo, en que la planificación que haga el docente esté basado también en las necesidades y características de cada alumno. Todos nuestros alumnos son diferentes, todos piensan diferente, todos actúan diferente. Entonces, cuando en el proceso de enseñanza vamos conociendo a cada uno de estos autores del proceso, ¿cierto? Se hace más fácil saber cómo aprende cada uno, cuál es el espacio adecuado para cada uno. De esa manera, varios autores nos hablan tanto de la organización del espacio, la disposición, la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y de las interacciones que se dan en el aula, en este caso en el aula virtual. Es trasladar todo eso que vivíamos en la presencialidad a lo virtual, sin dejar que el proceso se interrumpa. Sabemos que los estudiantes a veces son bastante distraídos y con cualquier cosa pueden desviar su atención. Entonces es importante que este espacio sea un espacio neutro donde se pueda captar la atención del estudiante y también que genere un espacio de crítica y de reflexividad acerca de lo que se va a impartir en las clases. Otro de los puntos de gran relevancia son los elementos básicos de un espacio virtual de aprendizaje. Según Díaz y Castro, ese tipo de entornos requieren un nivel de flexibilidad pertinente y entre sus elementos básicos deben constar el módulo de novedades y tareas asignadas por el profesor, el foro establecido para despejar dudas sobre un tema específico, el chat para interactuar en tiempo real con compañeros y el tutor, un glosario para conocer los términos empleados por el profesor, correo electrónico, intercambio de ficheros, entre otros. Eso nos puede sonar bastante trabajo, pero si somos organizados en cuanto a esto, es un trabajo que es muy, muy fácil de llevar a cabo debido a que va a tener un orden en el proceso de cada estudiante, en el proceso de la clase como tal. Entonces, los módulos y las tareas asignadas son claras, son explicadas por el docente, eh, no va a haber ningún problema en el desarrollo de estas. Entonces, esos elementos son fundamentales para que todos lo tengamos en cuenta. Si no, de nada servirá que simplemente nos conectemos, hablemos cara a cara con ellos por una cámara. No va a tener ningún significado si no se sigue una rúbrica, una guía de pasos para llegar al objetivo que cada uno tiene planeado. Todos esos elementos pueden ir incluidos dentro de una plataforma en la que se
recopile toda la información. Eso dependiendo pues cada lugar, cada institución, como decían, de que esa información llegue como tal a los estudiantes. Otro de los puntos, y ya casi para finalizar, es la tutoría en el contexto virtual de aprendizaje. Sabemos que este cambio, ¿sí? De lo tradicional a ya manejar las tecnologías como lo son las TIC, hace que el docente, ¿sí? Que ya pase a ser un profesor virtual, debe adoptar el rol de mentor y facilitador del aprendizaje constante. Y este docente, de transmitor de conocimientos, pasó a ser guía y responsable de proponer a los alumnos, estudiantes, experiencias de aprendizaje. Entonces, ya el estudiante es más el protagonista de su aprendizaje. Y por lógica, pues para que este proceso no se vea interrumpido, el docente debe estar actualizado, ¿no? En lo más mínimo de saber desde manejar un computador, de cómo transmitir, bueno, de cómo realizar una videollamada, todo esto le va a servir de guía o herramienta porque ya el tablero que manejábamos antes pasa a ser el computador. Entonces hay demasiadas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar en este proceso, ¿no? Para que así las clases no sean pues tan monótonas y se tornen más dinámicas. Al ser esto un proceso nuevo, entonces para concluir, se tiene en cuenta que los entornos virtuales de aprendizaje cumplen un rol innovador en el proceso en el proceso de enseñanza. Es algo totalmente nuevo para algunos, pero que si se sabe llevar a cabo va a ser totalmente de provecho. El profesor que participa en este tipo de modalidad debe tener y desarrollar una serie de funciones de carácter pedagógico, de orientación y técnicos que a su vez exigen una serie de competencias. Como lo mencionábamos anteriormente, el docente ya tiene que estar totalmente actualizado, ¿sí? Porque pasa a su aula convencional, pasa a ser un aula virtual. Y el aprendizaje en un contexto virtual ha revolucionado el proceso educativo. ¿Sí? Ya no hay limitaciones. Ya en este contexto ya no hay ninguna limitación porque es un avance grandísimo y que se tiene acceso a muchísima información alrededor del mundo. Y toda esa información está basada en el artículo de Cedeño y Murillo titulado Entornos virtuales de aprendizaje y su rol innovador en el proceso de enseñanza. Otros aportes significativos que se dieron fueron de León en el perfil de competencias del tutor virtual de la asignatura Creatividad e Inventiva. Y algo muy mínimo de Maraza hacia un aprendizaje personalizado en ambientes virtuales.